Hola, bueno, continuamos con nuestra lección. Vamos a mostrar ahora entonces cómo podemos utilizar Excel para analizar los datos con múltiples dimensiones. Lo que vamos a hacer básicamente es decirle insertar y vamos a crear una tabla dinámica o pivot table. Ahí simplemente le decimos crear nueva tabla dinámica. Dentro de los primeros pasos que hicimos fue darle formato a nuestros datos diciendo que era una tabla. Entonces, además pues de la parte visual, lo que hace es que le dice a Excel que eso es una tabla. De esa forma entonces, digamos, por defecto ya Excel lo reconoce y nos dice que es una tabla. Si no fuese así, tendríamos que seleccionar el rango, que también puede hacerse. Y lo que le vamos a decir entonces es que la coloque en una nueva hoja. En una nueva hoja, una nueva pestaña. Entonces vamos a darle OK. Y aquí tenemos una nueva pestaña, que la podemos llamar tabla dinámica 1. Aquí entonces tenemos una tabla dinámica y en la parte derecha vamos a ver los distintos campos sobre los cuales, digamos, tenemos la información que automáticamente ya están aquí incluidos. Lo que vamos a hacer entonces es, de manera similar a como veíamos en la sesión anterior, elegir algunas de las dimensiones sobre las que vamos a evaluar. En este caso vamos a evaluar con el día de la semana, la ubicación, y vamos a también a seleccionar los sabores de limón y naranja que tenemos. Entonces, en este caso, hemos seleccionado, digamos, las dimensiones sobre las cuales vamos a analizar los datos. Digamos, esas dimensiones lo que nos van a permitir es tener los análisis de datos y de esa forma, digamos, tener los análisis de datos concentrados en los datos que tenemos actualmente y de esa forma entonces dejamos por fuera otros, digamos, otra información que no hace parte del análisis que vamos a hacer. Si vemos en detalle, entonces aquí tenemos las filas, que son los días de la semana, la ubicación. Esos, digamos, son algunas de las dimensiones que estamos evaluando. Y aquí en las columnas, digamos, en los valores, tenemos la suma de los jugos de las ventas de jugos de limón y la suma de las ventas de jugo de naranja. Digamos que se llama tablas dinámicas básicamente porque es posible, por ejemplo, hacer un pivot o mover las filas, por ejemplo, a columna. Y aquí en este caso puedo tener básicamente los días de la semana, puedo tener la suma de las ventas de limón en el parque, la suma de las ventas de limón en la playa, ¿cierto? Y aquí una suma total de esas ventas como tal. Bien interesante es que podemos, digamos, hacer este análisis. Aquí, digamos, al parecer aparece un valor, digamos, que está en blanco, que no es sábado ni domingo. Puede ser porque no chequeé el rango de valores, digamos, que componían la tabla. Y como recuerdan, hicimos digamos, tuvimos aquí unos valores que agregamos como para totalizar que no hacían parte de los valores iniciales. Entonces lo que estoy haciendo es quitándolos para que no nos afecten. Y con esto entonces tenemos, digamos, nuestra tabla dinámica. Entonces, tenemos aquí la dimensión de los días de la semana. Aquí tenemos la dimensión de la ubicación y aquí los distintos valores, tanto de la suma de los ventas de jugos de limón como de la suma de las ventas de naranja en el parque. Igual tenemos esa suma de esas ventas en la playa. Y aquí los totales. Digamos que de esa forma entonces pudimos hacer un análisis muy rápido en algunas dimensiones de los datos que teníamos, solamente teniendo en cuenta los días de la semana y teniendo en cuenta la ubicación. Esto es extremadamente frecuente y utilizado en, digamos, análisis en compañías, en organizaciones, digamos, de una perspectiva más empresarial, no necesariamente estadística, y nos permite pues, visualizar los datos y hacer ese análisis, ese slicing and dicing en Excel específicamente. Lo otro, y como vimos, es la parte de visualización. También podemos, digamos, visualizar
visualizar los datos y la idea entonces es que podemos hacerlo, también podemos visualizar los datos y la idea es que podemos hacerlo de manera similar, ya no agregando estas gráficas, digamos que habíamos visto antes, sino agregando una gráfica dinámica o pivot chart también. Entonces cuando le doy seleccionar una pivot chart puedo utilizar las mismas gráficas que podía, digamos, o que habíamos visto antes. Aquí simplemente me voy a quedar con una gráfica de columnas en donde dice el día de la semana, ¿cierto? Y los distintos colores donde me muestra cuál es la suma de las ventas de jugo de limón, la suma de las ventas de jugo de naranja en el parque y de la misma forma de jugo de limón y jugo de naranja en el parque. Puede ser que esto sea, digamos, muy complejo para mí para verlo de esta manera, entonces lo que voy a hacer es darle OK. Voy a tener la gráfica acá, pero voy a regresar la ubicación a las filas para verlo de esta forma. Ahí entonces hice un pivot o hice uso pues de la característica dinámica de las gráficas en donde puedo mover, por ejemplo, las filas y pasarlas a columnas y de esa manera entonces poder visualizar los datos de manera más clara. Bueno, de esta forma entonces estamos viendo cómo utilizar tablas dinámicas y gráficas dinámicas y entendemos que lo hacemos para poder analizar los datos a través de ciertas variables, de ciertas dimensiones, dejando de lado algunas otras que no elegimos. En algún momento adicional, pues podría elegir otras variables para hacer los análisis y así avanzar. Este es el ejemplo entonces de cómo utilizar tablas dinámicas y gráficas dinámicas para hacer análisis de datos de varias dimensiones en Excel. Gracias.